Tienes que oír podcast si quieres hacer podcast, tú tienes que leer libros si quieres escribir libros, tienes que ver películas si quieres hacer cine. Hola, bienvenidos, soy Paula Monestoque y esto es En Conexión Con. Hoy nuestra invitada es Sara Trejos, bienvenida. Hola Paula, gracias por invitarme. A ti muchas gracias por venir. Ella es periodista, socióloga con posgrado en gerencia de proyectos de la Universidad del Rosario, además directora y fundadora de Sillón Studios, quienes producen Presunto Podcast y Expertos de Sillón. Además, profesora de la Javeriana, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar como, ¿qué fue lo que más te gustó de haber estudiado periodismo? Que eso fue lo más top. Yo terminé estudiando periodismo por un descarte que creo que muchas personas a los 16 años tienen, como a ti te gusta la comunicación, te gusta compartir, y yo llegué a la Universidad del Rosario y yo me di cuenta que más que contar historias, más que darle la voz a los que no la tienen, a mí me gustaba ver el debate detrás de la comunicación. Okay. Y eso también me llevó a estudiar sociología porque yo quería entender más bien el fenómeno de aprender a comunicar y el derecho a la información. O sea, eso me parecía impresionante. Casualmente en Presunto Podcast terminé hablando en contra de mi voluntad. Porque no quiero. Sí, o sea, yo gestioné el proyecto, lo armé, lo diseñé, tuve a los invitados, traje a la gente, pero yo quería estar atrás como en todos los otros que había hecho, porque me encanta ver cómo florecen estos productos culturales. Eso es lo que más me motiva. Entonces el periodismo lo que hizo fue traerme preguntas al respecto. Yo creo es en las posibilidades que hay detrás de la comunicación, y creo que eso también entra como en una coherencia harta con Presunto Podcast, que si no lo han oído, es un podcast en el que semana a semana personas enamoradas de esto como yo tratamos de analizar qué pasa con la actualidad nacional, pero a través de la visión de los medios y cargando y analizando las responsabilidades que tiene la comunicación en el país. También es muy divertido, entonces óiganlo porque es chistoso, pero creo que es eso, o sea, más que como, wow, cómo amo el periodismo, es más cómo amo la posibilidad de que nos comuniquemos. Bueno, de hecho, tú estabas haciendo una revista en la universidad, ¿no? Que aún sigue vigente. Y sí, es hermoso que siga vigente, no puedo creerlo. Que tú dijiste, no quiero irme por ese lado de la escritura y eso, sino que te querías ir por la producción, como, o sea, que te fui sí, darse no, cuenta. Incluso para Ex Libris, que es este proyecto del que hablas, por favor visítenlo, es precioso. Yo nunca escribí un texto para Ex Libris, jamás, pero sí gestioné que salieran las ediciones que salieron, que no me acuerdo cuántas fueron, tal vez unas 6, salían una cada 6 meses porque era mucho trabajo, pero salían 10.000, 3.000 ejemplares, que eso para mí era un logro. Yo estaba en cuarto semestre, o sea, imagínate, y gestionar los fondos a los ilustradores, a los talleres, el equipo de trabajo, diagramación, y al final para mí era maravilloso porque yo dirigía Ex Libris desde, de nuevo, la gestión de proyectos, y para mí era mi credencial. O sea, cuando yo salía a buscar prácticas, yo buscaba proyectos de ese tipo y me decían, bueno, pero ¿cuál es tu experiencia? Y no, ninguna, porque me acabo de graduar, pero yo podía decir, yo gestioné por lo menos el trabajo de 45 personas por edición, y las ediciones salían y el proyecto existía, y por eso cuando veo que Ex Libris todavía existe me siento muy feliz porque ese espacio de práctica se mantuvo y se mantuvo con los mismos logos y con las mismas secciones. O sea, todo lo que diseñamos en ese momento sigue gustándole a los creadores de esa revista. Entonces, en ese momento yo ni siquiera escribí un texto para Ex Libris, tal vez un editorial, un día, porque alguien dijo, este editorial no sale, te toca, y yo como, pero ya estoy buscándole la plata, la gente, los salones, el ilustrador, la portada, todo. Bueno, dale, voy a escribir un texto para Ex Libris, pero eso yo creo que marcaba muy claro que mi camino era hacia la producción, hacia allá, ese era mi lugar. Y la gestión, ¿no? Porque no solamente es... Y los contactos, hacer relaciones. Exacto, aprender a gestionar bases de datos de aliados y de pensar modelos de negocio cuando yo no sabía qué era eso, pero lo intuía, porque de nuevo la universidad no me lo enseñaba, pero sí generaba las preguntas. Entonces tenían 40 amigos que quieren publicar, no tienen dónde, pues hagámosles una revista. Okay. Lo mismo me pasó con un festival de cine. Todo el mundo tenía tesis de derechos humanos y no tenían dónde mostrarlo, pues produzcamos un festival. O sea, como que siempre encuentro el creador y quiero, como venga para acá, pensemos cómo sacar al aire su cosa. Uno encuentra un vacío y mira con producción cómo lo soluciona. El vacío nuestro era, somos independientes. ¿Cómo vamos a conocer nuestro podcast independiente sin tener el músculo de una super empresa corporativa que te mueve el marketing?
pues hagamos un festival para dar a conocer nuestros podcasts, que creo que funcionó, y para conocer a otros. Y a todos creo que les funcionó el festival de alguna manera, para redes, para conseguir nuevas audiencias y para hacer nuevos amigos. Entonces sí, de nuevo, todo es networking e ideas. ¿Cuál fue el primer podcast que tú escuchaste? ¿Lo recuerdas? Uy, el primer podcast que escuché se llamaba, era como Game Industry, algo así. Y era un montón de nerds hablando de videojuegos. En esa época estaba saliendo como una conferencia de videojuegos, esta en la que lanzan juegos. Esto fue más o menos hace 5 años. Y una amiga que se llama Laura Rojas, fundadora de Cosas de Internet, que también es una super podcaster, me intentaba recomendar podcasts. Ella en ese momento escuchaba como Freakonomics y los que habían, era muy poquito. Y yo le decía, no entiendo nada. O sea, a mí esto no me interesa. Ella me dijo, te voy a recomendar uno que sí. Y me recomendó y eran como muchas mujeres de la industria de los videojuegos diciendo pues cómo estaban montando las cosas. Y yo me comí toda esa temporada que estaba pésimamente grabada, nadie sabía nada, pero yo dije, esto está muy chévere. ¿Y tú recuerdas, o sea, lo escuchaste por el celular? ¿En qué plataforma? En una plataforma que me hizo instalar Laura en ese momento, que se llama como Podcon, bueno, ya ni idea. Y los escuché ahí. Pero todavía yo no quería hacer podcast. Y después de eso yo tuve la posibilidad de presentarme una beca y por favor preséntense a becas cada vez que puedan. Hay muchas becas, preséntense a todas las becas, porque si uno se presenta a 10 se gana una. Entonces yo me presenté a 40.000 becas y me gané una. Y en esa beca tuve la posibilidad de conocer periodistas en Estados Unidos que hacían podcast. Wow. Y yo no sabía qué era eso, porque cuando Laura me mostró este proyecto, como que ni siquiera yo sabía el nombre del producto, era simplemente como audios que se pueden escuchar y ya. Y cuando yo llego allá, conozco la oficina de Reveal, que queda en Berkeley, y esta oficina hace periodismo investigativo así, pero una seriedad absurda, y tenían un modelo de financiación de donantes. Y luego volví a Colombia, después de esta pequeña beca en la que me bañé de ideas, y le dije a mi ex profesor y amigo Carlos Cortés, que ahora tiene un proyecto que se llama Charlas con Charlie, pero el periodista La Silla Vacía, y bueno, también profesor y exdirector de la Flip, etcétera, como profe, tengo una idea. Yo quiero hacer un podcast de periodismo, pero no sé cómo. No sé de qué, ni yo tampoco quiero hablar, pero entonces ya me gustaría grabarlo usted y a ver qué. Entonces él dijo, de una, pero digámosle a más gente. Entonces él empezó a reclutar al que era en su época el director de la Flip, que era Pedro Vaca, también estaba el director de Centros de Estudios de Periodismo de la Flip, que era Jonathan Bock. Yo invité a María Paula Martínez porque la vi en un taller de chicas poderosas. Invitamos a Santiago Rivas como para que nos diera como gestión, y yo estaba muy chiquitica, con muchas ganas y muy asustada de estar en una reunión con estas personas que pues eran como gente que yo admiraba, pero todos me decían, la idea está bien escrita, la propuesta está clara, hagámosla. O sea, como que eso es algo que a mí me pasa mucho, mucha gente me dice, no, pero ellos no eran tus amigos, y yo no, yo simplemente pensé una idea y armé un rompecabezas con quienes podrían hacer parte. Entonces en el camino también hemos ido inventándonos qué es eso para Presunto. Y digamos, ustedes, como decías, o sea, en Presunto hacen críticas hacia los medios de comunicación, ¿no? Porque también, o sea, en una entrevista decías como, no tenemos un medio que nos vaya a aceptar estas críticas, ¿no? Claramente. Pero ustedes han tenido como algún lío, amenaza o algo por hacer esto? No. Uno, me encantaría ser tan grande como para tener... O sea, mi primer indicador de éxito fue el primer troll que me escribió como, ¿qué les pasa? Y yo, estamos saliendo de la burbuja, vamos. No, pero en general, pues, o sea, cuando uno está en internet y hay un mundo tan lleno como de pequeñas burbujas de información, obviamente vas a molestar a personas. Uh-huh. Y yo sí sé que hay periodistas que les hemos dado mucho palo y que pues no nos quieren. También sé que hay gente que pues que le molesta nuestra perspectiva y eso, pero realmente es muy poquito en relación a la cantidad de cariño que el proyecto recibe diariamente. Entonces, pues amenazas y demás no nos ha pasado, y eso a mí me da tranquilidad porque siento que la gente sí necesita saber cómo se informa y no nos va a atacar por eso, más que alguien que nos diga, oigan, fueron muy duros con alguien, y nosotros, ay, bueno, sí, se merece o no, bueno, pero en general nos ha ido bien, y yo creo que sí ha sido como una enseñanza, porque los periodistas en general no se criticaban entre ellos, sino que se hacían, o sea, yo no digo que solo se alaben, pero sí
Dejaban pasar errores muy grandes como eso no me compete, chao, y es como no, sí te compete, porque la información es un derecho humano, entonces, ¿cómo vamos a tratarlo con cuidado? Hablando de medios tradicionales, ¿cuál crees que sería como la línea delgada entre la radio y el podcast? A mí me parece que son formatos muy distintos, 100% diferentes. La radio está pensada para que se llegue a mucha gente. Es una tecnología de altísimo acceso. Tú llegas con radio a los lugares donde no llega el internet. Y ya solo por la línea tecnológica, el podcast es completamente distinto, porque no llega. O sea, aquí nosotros seguimos hablando de lugares muy privilegiados, con estos equipos preciosos. ¿Y quién nos va a oír? Pues la gente que tiene acceso a internet, aquí pues a un celular donde puedes cargar el podcast o que puede ver YouTube, etc. Entonces hay un tema de acceso gigante que hace que sean muy pocos los creadores, pero masivo. Y al ser masivo, lo que le hace es que pues genere contenidos generales. Entonces hay contenidos muy generalistas que tienen que servirle a la sociedad. Entonces hay shows muy similares, hay comercial, etc. Y yo por eso creo que la radio es como una madre de esta conversación de llegar con información y sonido, que el podcast no tiene cómo pelearle. O sea, es que no, ni siquiera los puedo comparar. Mientras que el podcast, de ser digital, está en otra tecnología, ya no está enfocada a una amplia audiencia, sino a audiencias un poco más pequeñas, diseñadas específicamente para el producto que tú estás dando. Entonces, tú quieres escuchar un podcast de croissants, pues seguro hay, o quieres escuchar una K-pop, seguro hay, pero son shows que no vas a encontrar en la radio tradicional. Entonces, lo que yo he estado viendo en Latinoamérica es pocos locutores radiales y cientos de creadores de podcast que crean para sus pequeños nichos. Y eso es precioso porque obviamente la segmentación del mercado puede traer problemas al algoritmo, etcétera, pero no somos tan poderosos como para modificarle la mente a alguien a punta de un podcast de segmento, pues. Entonces yo creo que la diferencia es tecnológica y pues eso te separa mucho también como a nivel de acceso y de clase social, realmente quién tiene acceso a un podcast y quién no. ¿Cómo ves al podcast en unos 5 años? ¿Cómo ves posicionar esa herramienta acá en Colombia? Yo creo que el camino que he visto en estos 4 años que llevo haciendo podcast ha sido hacia la calidad. Y la calidad lo que trae es por fin la posibilidad de profesionalizarlo, es decir, de cobrar por esto y de pagar lo que vale. Entonces estuvimos en un proceso de aprendizaje como hacer podcasts amateurs, basados en hobbies, etcétera. Muchos podcasters con los que he trabajado solo quieren saber una idea, expresarla, pero nunca han pensado que este sea su trabajo. Yo en 5 años lo que veo es 1, mejores podcasts y 2, mejores audiencias. O sea, gente que no te va a aguantar un proyecto mal grabado. Gente que no va a aguantar pues como una mala narración, un mal guión. Más crítica. Y eso me parece genial porque siento que la gente está esperando cada vez mejores cosas y eso implica que los creadores hagan mejores cosas. Entonces ya pues grabarse como con condiciones que no son óptimas para la calidad de los oídos de una audiencia educada a punta de calidad, pues me parece como, es un sueño. La verdad me encantaría que la gente que hace podcast cada vez lo haga mejor. ¿Cómo describirías el podcast en una palabra? ¿El podcast en una palabra? Adicción. ¿Sí es rentable hacer podcast? O sea, digamos, para productores. Esta pregunta me la hacen mucho. Pues, de nuevo, yo como gestora cultural y profesora de empresa periodística, pues también me he aliado muchísimo con otras organizaciones que piensan en sostenibilidad. Realmente no es un problema de si el podcast es o no rentable. Es una pregunta sobre si los medios de comunicación son o no rentables. No importa si es un podcast, un canal de TikTok, un blog, y los de Twitter, lo que sea, como la estrategia mediática es sostenible. Y si lo es, si las ves de tu producto, es como, ¿qué? Es como, tú tienes que oír podcast si quieres hacer podcast, tú tienes que leer libros si quieres escribir libros, tienes que ver películas si quieres hacer cine. ¿Cuál sería, para finalizar, tu top 3 de podcast? Depende. General. Bueno, voy a hacer varios tops porque en serio es muy difícil hacer un top 3, qué pregunta tan difícil. O sea, es como pregunta de cita imposible de responder. Si les gustan los podcasts de ficción, que ahorita son mi adicción actual, estaba terminando de escuchar, me gustó mucho Caso 63, que está en Spotify, de Misor Podcasting, son unos guionistas impresionantes y están haciendo cosas geniales. En ese mismo camino terminé escuchando una adaptación al español de Batman, que ya se había financiado desde Marvel, etcétera, pero los actores son muy chistosos y lo hacen muy bien. O sea, Ciudad Gótica dicen no mames y yo digo excelente.
Y me gusta mucho un podcast que se llama Somos Novios, de ficción, de una pareja que pues está yendo a pique y uno los odia mucho por pelear, entonces está lindo por ese lado. Los podcasts de noticias, en Colombia me gusta mucho levantarme a escuchar A Fondo de María Jimena y Huevos Revueltos con Política de la Silla Vacía, creo que dan un panorama interesante de lo que está pasando, presunto podcast. Y hay como muchas posibilidades. Y como otros podcasts que me parecen interesantes, pues yo recomiendo mucho los de la casa de Sillón Estudios. Por ejemplo, aliados como Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro. Es un podcast en el que cada capítulo se hace periodismo científico en torno a un ingrediente que se está acabando, pero al mismo tiempo aprendes a cocinar, lo cual es grandioso porque te enseñan a cocinar y luego te dicen, pero este ingrediente ya no existe, entonces uno va a hacer como, no puede ser. Y te cuentan la historia como de por qué. También Shot de Ciencia, que es un show de panel y pues de investigación en ciencia, divulgación de ciencia. Entre Especies, que es un podcast de El Espectador, en el que pues se habla de nuevas especies y entrevistan como a las personas que las cuidan y las protegen, entonces uno conoce a estos activistas de las regiones. Bueno, yo podría seguir, o sea, te puedo mostrar mi app y digo, pucha, por favor, sigamos. Bueno, hay un montón de opciones, en serio, o sea, estoy aquí, para los que me están viendo se están dando cuenta, para los que me están oyendo, entrando a mi app de podcast. Pero sí me encantaría que después de este episodio dejes una lista que sí, de cosas, porque sí es como muy infinito todo lo que oigo. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos en este día haciendo este podcast que nos encantó, hablando de periodismo, hablando de podcast y la realización, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Sara. Chao, gracias por invitarme.